Bueno, vamos a otro tema que ha marcado esta jornada porque el Ministerio de Salud anunció finalmente que a partir del 1 de noviembre todos los viajeros que tienen el esquema completo de vacunación pueden terminar de forma anticipada la cuarentena preventiva, esto siempre y cuando tengan un test negativo. Además, la posibilidad que puedan viajar los niños menores de 6 años. Tenemos a Estefanía Bustamante que nos va a contar el detalle de todos estos anuncios del día de hoy. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, Tefi. Hola Vivi, Roberto, ¿cómo están? Y claro, bien lo decían ustedes, es importante aclarar eso sí, que según la información que había entregado el Ministerio de Salud no se eliminan las cuarentenas para los viajeros, sino que se abre esta posibilidad de poder acortar el aislamiento dependiendo del resultado del PCR, que evidentemente tiene que ser negativo. Este examen entonces, la cuarentena va a ser de 5 días, pero se va a poder reducir dependiendo de este resultado. Recordemos también que este examen es diferente al que se pide al momento de ingresar al país. Es decir que si un viajero chileno residente, extranjero residente o no residente quieren ingresar al país, van a tener que presentar el pasaporte sanitario, también van a tener que mostrar este PCR negativo con una antigüedad no mayor a las 72 horas. En el caso de los extranjeros no residentes tienen que añadir también un seguro médico y está entonces ese examen PCR, pero al momento de ingresar ya al país, una vez ingresando tienen que tomarse otro examen PCR y ese es el que tiene que dar negativo entonces para poder acortar la cuarentena que está establecida de 5 días. Es parte de los anuncios de este nuevo plan Fronteras Protegidas que comienza a regir desde el 1 de noviembre. Hay que recordar que hace solo 5 días comenzó a regir la última actualización de este plan, así que vamos a escuchar mayores antecedentes por parte de la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Considerando las cifras actuales de baja incidencia de casos positivos en viajes y todos los antecedentes epidemiológicos que manejamos hoy, hemos determinado que a partir del 1 de noviembre todas las personas que ingresen al territorio nacional con su vacunación habilitada, es decir, con su esquema de vacunación completa, deben realizar cuarentena de 5 días o hasta obtener el resultado negativo de un examen PCR realizado en Chile. Por otro lado, los niños y niñas menores de 6 años podrán salir del país sin un pase de movilidad a partir del 1 de noviembre, considerando que aún no tienen acceso al proceso de vacunación contra el COVID-19. Importante el anuncio que hace ahí la subsecretaria Daza con respecto al ingreso de los niños y niñas menores de 6 años sin pase de movilidad. Hay que recordar que durante estos días hemos recogido bastantes testimonios de familias que no podían viajar fuera del país con niñas y niños y ahí entonces se autoriza el viaje de las niñas y niños sin pase de movilidad. Hay que recordar eso sí que al regreso las niñas y niños de este rango etario van a tener que cumplir sí o sí una cuarentena obligatoria de 7 días, lo que obliga entonces a sus cohabitantes a cumplir también este aislamiento de una semana. También importante recordar en términos de cuarentena que las personas sin pase de movilidad se mantiene también esta cuarentena de 7 días. También durante este punto de prensa habló el subsecretario de Turismo, quien comentaba justamente de que todos estos anuncios del Plan Frontera son buenas noticias precisamente para el turismo receptivo. Y también pudimos conversar con Fedetur, así que ambas declaraciones las vamos a escuchar a continuación. Vamos a poder seguir reactivando ya no solamente el turismo interno, que es lo que hemos visto estos últimos meses, sino que también el turismo receptivo, que es el que se alimenta de turistas extranjeros. Los turistas extranjeros, cumpliendo con todos los requisitos que se han señalado, podrán entonces disminuir y reducir la cuarentena de 5 días hasta que el resultado del test PCR esté negativo y así entonces podemos tener una mayor movilidad para nuestros turistas, cosa que es muy importante. Yo quiero hacer un punto. El turismo sufrió mucho y está sufriendo mucho producto de la pandemia. Y todas estas libertades que hemos reconquistado, estos espacios que la pandemia nos había quitado y que ahora estamos reconquistando, tenemos que cuidarlos. Valoramos mucho la medida anunciada hace un par de horas atrás en el sentido de que a partir del 1 de noviembre los extranjeros que entren al país no requerirán de hacer la cuarentena de 5 días que está vigente hasta este momento, la que obviamente es algo que no
es buena para el turismo, no incentiva la venida de turismo. Esto es algo a lo que nosotros como FEDETUR estábamos apuntando y empujando, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, conversando con las autoridades, ya que es la medida que requiere el turismo receptivo para poder reactivarse y empezar a volver de a poco a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Valoraciones ahí a este nuevo plan en fronteras que hay que recordar comienza desde el 1 de noviembre, que es dado la situación sanitaria, la mejoría en las cifras que ha presentado nuestro país, según lo que comentaba ahí la subsecretaria Daza, que entregaba un par de datos, que por ejemplo desde el 23 de noviembre del año pasado al 30 de septiembre de este año, solamente el 0,7% de los viajeros que ingresaron a nuestro país por el aeropuerto de Santiago han sido positivos para el COVID-19. Al mismo tiempo que en ese periodo se han testeado a cerca de 223.000 viajeros que han ingresado al país. Es parte de los datos que entregó la subsecretaria para aplicar este plan que comienza a regir desde el 1 de noviembre. Y nosotros justamente vinimos esta jornada a conversar con algunas de las personas que están realizando distintos tipos de viajes, a preguntarles justamente qué les parece este nuevo plan, pero precisamente qué les parece la idea de poder acortar las cuarentenas una vez llegada ya al país. Vamos a escuchar entonces también parte de los testimonios recogidos durante la jornada. Como todo ya se está como acortando, yo creo que bueno, la comodidad para los que viajan es buena, pero el riesgo es más alto. Me parece bien, si se supone que están vacunados, ha ido bajando los contagios, pienso que está bien. Estamos abriendo mucho las puertas ante una situación bastante compleja, así que creo que no me parece la medida que están tomando. Ahí estaban las distintas opiniones, las reacciones a este nuevo anuncio, el plan Fronteras Protegidas, que ahora, volver a recordar, no se elimina la cuarentena para los viajeros, sino que ahora van a poder tener la oportunidad de acortarla dependiendo este resultado, si es negativo el PCR a COVID-19, y también las autoridades han hecho un llamado para que los extranjeros puedan regularizar, revisar su vacunación, porque solo así van a poder ingresar a nuestro país. Claro, que puedan hacer este proceso de homologación con tiempo para evitar dificultades al momento de llegar a nuestro país. Recordemos eso sí, que todo esto a partir del 1 de noviembre, estos cambios. Muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, Estefi.